Hola a todas y a todos, soy Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx que vamos transmitiendo durante la pandemia del COVID-19 para mantenernos en contacto, para mantenernos pensando y organizados. Eh, para darle seguimiento a los temas que vimos durante el curso Entiendes el valor o te vale, que era centrado en la economía, quisiera tocar hoy un tema que ha cobrado una relevancia inmediata terrible, el tema de la policía y el Estado. eh, Marx reflexionó sobre estos temas y llegó a una posición que se deriva de su estudio de la economía y de la sociedad. Me parece pues que es muy importante hablar de esto ahora. Para Marx, como para su compañero de lucha Engels, el Estado son los destacamentos de hombres armados que en vez de dedicarse a producir, se dedican a la violencia, es decir, a mantener a una parte de la población eh, con privilegios y a la otra sin ellos, ¿no? El Estado no existió siempre, apareció igual que la distinción entre géneros, entre sexos, solo cuando apareció la propiedad privada, en un momento histórico bien preciso, ¿no? Cuando las sociedades, en distintos momentos temporales, las distintas sociedades en distintos momentos, fueron desarrollando el sedentarismo, la agricultura y después la distinción de clases. El Estado es, pues, una confesión de que los antagonismos sociales ya no pueden resolverse pacíficamente, sino que necesitan una fuerza armada que medie entre las distintas clases. Por eso Marx y Engels usaron varias veces la expresión de que el Estado es el comité dedicado a resolver los asuntos comunes de toda la clase dominante. Con el Estado, quiero aclarar, no se referían a los servicios públicos, que en su época por lo demás eran bastante pequeños y que además pueden cambiar de un gobierno a otro, de una administración a otra. Se referían a las Fuerzas Armadas, como ya he dicho, a la policía, al ejército, pero también a los tribunales, las cárceles y todo el aparato que los sostiene. La idea de Marx de la economía llevaba a una solución del problema social que pasa por la socialización de los medios de producción, es decir, por quitarle a los expropiadores, a los ladrones, lo robado, los medios de producción y ponerlos al servicio de todos. Y esto solo puede hacerse a través de un Estado. Pero el Estado existente, el Estado actual, la policía, el ejército, etcétera, en ningún momento de la historia ha podido servir a relaciones de propiedad distintas de aquellas para las que se formó. En el caso de la policía y el ejército actuales, no pueden servir a relaciones de propiedad distintas que las relaciones de propiedad capitalistas. Por eso, a lo largo de su vida, Marx fue desarrollando la idea de que era necesario no simplemente reformar o abolir con un decreto de ley la policía y el ejército existentes, sino destruirlos, aplastarlos, vencerlos y reemplazarlos con un Estado diferente. ¿Qué Estado podría ser este? En 1871 tenía lugar una guerra entre Francia y Alemania, o Prusia, mejor dicho, como se llamaba entonces. Eh, y la clase dominante francesa, dirigida entonces por el emperador Napoleón III, que los mexicanos conocimos de cerca porque invadió México también, eh, quiso dejarle a París, la ciudad más poblada, más industrializada, a los conquistadores prusianos y huir. Pero los trabajadores parisinos se levantaron en armas y proclamaron la Comuna de París. En vez de usar el Estado previamente existente, organizaron un Estado nuevo basado en la democracia de los trabajadores para poder organizarse. Esto no fue tolerado por las autoridades francesas. El emperador Napoleón III abdicó, renunció y fue sustituido por otro gobierno que se estableció en Versalles, y este otro gobierno capitalista no toleró la existencia de un gobierno obrero en París y que se había organizado en marzo de 1871. Para el mes de mayo, las tropas francesas aplastaron la Comuna de París y destruyeron este experimento. Pero quedaron las lecciones y la inspiración de ese episodio, ¿no? Por eso Marx llegó a escribir su aportación original, pese a todas las investigaciones científicas, pese a todo el desarrollo de sus ideas económicas,
Pese a todo ese pensamiento que puso, se podía resumir en una sola conclusión, que era que el desarrollo de la sociedad, para dar el siguiente paso hacia la libertad humana, tenía que pasar por la dictadura del proletariado, es decir, un Estado de los trabajadores. Este Estado podía llegar según Marx, podía llevar a una situación donde la riqueza de la sociedad sirviera a las necesidades sociales en su conjunto y por lo tanto hiciera que el Estado mismo dejara de ser necesario. Si el Estado de los trabajadores, si el Estado obrero o la dictadura del proletariado se extendiera a todo el mundo, podía disolverse poco a poco en la sociedad misma. Eso no quiere decir que lo público desaparecería, al contrario, el ejercicio de lo público ya no requeriría una fuerza, ya sería tan generalizado en cierto modo que ya no requeriría una fuerza especial de hombres armados, de cárceles, de fusiles, etcétera, para sostenerse, sino que ya podría disolverse. La corriente conocida como anarquismo comparte, en cierto modo, la visión de un futuro sin clases sociales y, por lo tanto, sin Estado. La diferencia del anarquismo es que esta corriente no cree que sea necesario pasar por un Estado de los trabajadores para llegar a ello. Considera, en cambio, que una revolución que destruyera el Estado actual, el Estado capitalista, simplemente podría decretar una sociedad sin clases y sin Estado en la situación actual de las fuerzas productivas. Marx, en cambio, como hemos visto, creía que las distintas formas sociales y políticas de derecho e ideológicas responden al nivel existente de las fuerzas productivas. Por lo tanto, no se puede pensar que de un día para el otro, simplemente porque cambió el poder, porque hubo una victoria militar de los revolucionarios, puede abolirse la necesidad de un Estado, como no puede abolirse la necesidad de países. Sí soñaba con un mundo sin países y sin Estado, pero creía que para eso las fuerzas productivas del mundo tendrían que desarrollarse de un modo radicalmente distinto al que se están desarrollando ahora, y para eso hacía falta un Estado obrero, un Estado distinto. En otras ocasiones podemos discutir cómo ese experimento de un Estado distinto, una democracia de los trabajadores, volvió a aplicarse, pero ahora no en una ciudad, sino en el país más grande del mundo, Rusia, en 1917, y por qué este experimento al final no resultó. La moraleja es, para mí, para este momento clave de la historia mundial, es que, como en todos los demás aspectos de la lucha social, las conquistas parciales son perfectamente posibles. Se puede exigir, como se exige ahora en Estados Unidos, que se le quite presupuesto a las policías, que se le quiten armas, que se le quite este equipamiento militar que tiene. Pero esas reformas tienen un límite. La policía es antisocial, su comportamiento es antisocial, no porque esté compuesta de gente mala o particularmente mala, sino porque son antisociales las relaciones sociales que defiende, y son cada vez más antisociales. Después de la muerte de Marx, tanto los ejércitos como las policías, lejos de irse disolviendo poco a poco, se han ido fortaleciendo cada vez más. Las policías se militarizan en el sentido de adquirir equipamiento de batalla, y los ejércitos se hacen más y más policíacos, cada vez se meten más en la defensa, ya no del país frente al país extranjero, sino de las relaciones de propiedad existentes al interior de cada país. Por lo tanto, pues no ha sido la tendencia del capitalismo en su desarrollo el disminuir las funciones represivas del Estado, y por lo tanto pues no es muy realista imaginar que eso pueda pasar. Lo que sí ha pasado a lo largo de la historia es que una clase social ascendente destruye el estado de la clase anterior y crea relaciones de propiedad distintas y nuevas. Eso ocurrió cuando la Revolución Francesa destruyó al viejo estado de los aristócratas y los nobles e instauró un estado mucho más adecuado para el desarrollo de la burguesía y del capitalismo. Lo mismo tendría que ocurrir ahora en la visión del marxismo. Mientras tanto, la solidaridad de los trabajadores frente al estado de los capitalistas se manifiesta en la defensa de todos los presos y desaparecidos por la fuerza pública. Hay muchas organizaciones actualmente que se dedican a ello. Enfocar a los presos políticos
como prisioneros de una guerra, prisioneros de la guerra de clases, ayuda a aclarar qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Ver que los policías no son trabajadores productivos, sino que son defensores armados de un status quo y de unas relaciones de propiedad que ya son cada vez más hostiles a la mayoría de la población. ¿Son malos? Pues sí, son malos. Esto pero no son malos simplemente porque no es que su maldad sea un factor en la historia. Al revés, son malos porque cumplen una función que les exige mantener vigilados a los pobres en beneficio de los ricos, y los pobres son toda la humanidad que los rodea. No es raro que se vuelvan cada vez más antisociales. Del mismo modo, el que los sindicatos adopten, incluyan los sindicatos de servidores públicos, incluyan policías dentro de sus rangos, pues tiene el efecto que tienen todos los sindicatos, le dan poder a sus afiliados. ¿Qué significa el poder de los policías? Significa más presupuesto, más armas, más toletes, más fusiles, más cascos, mejores botas, etc. En el caso de los trabajadores productivos decentes, pedir mejores condiciones de trabajo, que un carpintero pida mejor martillo, mejor madera, más presupuesto, o sea, mejor salario, pues coincide con los intereses emancipatorios de la humanidad. Que un policía reciba mejores botas, mejores toletes, mejores pistolas, pues lejos de coincidir con los intereses de la clase trabajadora, lo contradice, ¿no? Por eso hay una discusión estratégica y política muy importante sobre si los policías deben o no ser integrados a los sindicatos. Obviamente a los policías les beneficia, y los policías son asalariados y gente pobre o de origen humilde muy frecuentemente, pero al luchar por sus intereses inmediatos, contrarrestan los intereses del resto de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, pues, hay aquí material para pensar.